Queridos amigos, queridos estudiantes, apreciados participantes y amantes del saber, del conocimiento, de las diferentes dimensiones de la exploración académica, universitaria y ciertamente profesional. Quien les saluda desde la ciudad de Maracay, Estado Aragua, el doctor y abogado Mauri Rojas. Miles de bendiciones para todos. Hoy hablar de la inteligencia artificial, destacar las diferentes prácticas que de orden ético, así como también vinculadas a las prácticas religiosas, están en pleno debate. Muchos son los teóricos, investigadores y estudiosos que se han esforzado y se siguen esforzando cada día más por adentrarse en estas aguas profundas y develar lo desconocido, dar a conocer todo aquello que es de interés para la humanidad. En ese orden de ideas, abordar directamente y con responsabilidad la ética y las prácticas religiosas en el contexto digital pasa a ser, para esta sustanciación, para esta conferencia, de relevada importancia. Hoy destacar directamente la era digital es mencionar que ésta es capaz de transformar la experiencia religiosa, pero también plantea nuevos retos éticos. La convergencia entre la tecnología, entre la espiritualidad, representa uno de los fenómenos más significativos del siglo XXI. El entorno digital no solo ofrece nuevos medios para la práctica religiosa, sino que también genera dilemas éticos sin precedentes que requieren reflexión profunda y análisis académico riguroso. No debo dejar de mencionar que una simple imagen de un teléfono donde muestre diferentes categorías, donde se puedan apreciar ciertas ilustraciones de orden religioso, ilustra la intersección entre lo sagrado y lo digital, símbolos religiosos tradicionales y que conviven en la pantalla de un dispositivo móvil con iconos de redes sociales, con mensajerías instantáneas y por supuesto notificaciones. Esta yuxtaposición visual representa en sí misma el espacio híbrido donde se desarrolla la religiosidad contemporánea. De allí que la ética legal puede definirse de varias maneras. Una de ellas es que la ética digital se aborda directamente como el conjunto de principios morales, pero también de valores y normas que regulan el comportamiento humano en entornos digitales. Esta disciplina emergente examina, y no hay duda de ello, examina cuestiones fundamentales sobre, primeramente, la responsabilidad, la privacidad, la veracidad y justicia en el contexto de tecnologías de información y comunicación. De allí que la religión en línea tiene que explorarse desde una transmisión de cultos hacia comunidades virtuales de fe. Los servicios religiosos transmitidos por streaming o diferentes plataformas de orden digital permiten participar remota y amplían el alcance geográfico de las comunidades de fe. Por supuesto que la religión en la era digital tiene un crecimiento bastante significativo. Cada día va en auge, va en plena evolución, en pleno desarrollo, y no será posible detenerla. Así como no es posible suspender o dejar en estado de suspenso la globalización tecnológica, las tecnologías de la información, también el crecimiento de las comunidades digitales sigue expandiéndose y por supuesto abordan nuevos horizontes, ecosistemas digitales, nichos que son prioritariamente significativos para todos. Por supuesto que han habido obstáculos que se han presentado, uno de ellos es la pandemia, una pandemia que aceleró la digitalización de las prácticas religiosas y el acceso a la fe.
Y recuerdo en este instante que este evento de la pandemia, el llamado COVID-19, constituyó un punto de inflexión sin precedentes en la historia, mucho más, especialmente en las prácticas religiosas. Las restricciones sanitarias obligaron a las comunidades de fe de todas las tradiciones a adoptar rápidamente soluciones tecnológicas para poderse mantener en plena continuidad de sus actividades espirituales. Este proceso de transformación digital forzado, claro está, reveló tanto las potencialidades como las limitaciones de la religión mediada por la fe. Y por supuesto que, y aunado a lo anterior, disculpen, las representaciones visuales, es decir, las diferentes imágenes que nosotros podemos ver en los dispositivos, capturan la paradoja de la religiosidad contemporánea. Son espacios, como ya lo había comentado, son espacios sagrados físicamente vacíos, pero virtualmente llenos. La pantalla grande en el altar simboliza la tecnología y ha ocupado literalmente un lugar central en la arquitectura y en la práctica religiosa moderna. Y como les había comentado, hay desafíos por vencer, hay desafíos que afrontar, retos que vencer, como la autenticidad, la presencia y el sentido comunitario en espacios digitales. Hablo de la autenticidad primeramente porque esta puede generar muchísimas preguntas. Una de ellas que se me viene a la mente es: ¿puede la experiencia religiosa mediada por la tecnología mantener la profundidad y genuinidad de la experiencia? Por supuesto, de la experiencia presencial. Este interrogante fundamental desafía las diversas concepciones tradicionales sobre qué constituye verdaderamente una práctica espiritual auténtica. Y otro de los desafíos, la presencia. La noción de presencia divina y comunitaria en espacios virtuales requiere una reformulación tecnológica. ¿Cómo se ha manifestado lo sagrado en entornos digitales? Existe una teología de la presencia virtual. Y no menos importante, como un desafío también, la comunidad. La comunidad de fe se construye tradicionalmente a través de diferentes interrelaciones corpóreas, rituales compartidos y experiencias sensoriales completas. La virtualidad desafía directamente estos eventos constitutivos de la comunidad religiosa, lo cual permite, por supuesto, entender que existen ciertos principios éticos en esta práctica digital. Principios tales como el respeto y la dignidad, es decir, tratar a todos con consideración en interacciones digitales. El principio de respeto y dignidad humana constituye esencialmente un aspecto ético de todas las tradiciones religiosas. En el contexto digital, este principio adquiere nuevas manifestaciones y desafíos específicos que requieren la atención ciudadana. El anonimato relativo de las interacciones digitales puede, sin duda alguna, puede facilitar comportamientos irrespetuosos que no ocurrirán en encuentros presenciales. La ausencia de señales no verbales y contexto facial puede producir malentendidos y conflictos innecesarios. Las comunidades religiosas digitales deben establecer normas muy claras, que promuevan el trato respetuoso, el reconocimiento de la humanidad integral detrás de cada perfil digital. Resulta interesante el lenguaje cuidadoso que honra la diversidad de perspectiva y experiencias, la empatía activa en comunidades escritas y visuales, la moderación efectiva que proteja contra el acoso y la discriminación. Pero también tenemos que abordar indiscutiblemente la transparencia y la honestidad en la comunicación religiosa en línea. Esta transparencia implica la claridad, reitero esto, la claridad sobre identidades, intenciones y afiliaciones en espacios digitales. Los líderes espirituales deben identificarse claramente
con las organizaciones religiosas, y estas deben revelar sus fuentes de financiamiento, sus contenidos, sus patrocinios, los cuales, por supuesto, deben distinguirse de enseñanzas orgánicas. La honestidad requiere representación veraz de doctrinas, de testimonios. La tentación exagerada, la tentación de exagerar éxitos inmateriales puede resultar un perjuicio para todos. De allí que la protección de la privacidad y de los datos personales de los fieles debe estar siempre presente. Transparencia transparencia en las políticas. Respetar los derechos del individuo incluso. Hablo de la transparencia en las políticas porque comunicar claramente debe ser un arte de recopilar, de almacenar y utilizar los datos personales. Y por supuesto, cuando me refiero a los derechos del individuo, indudablemente admite la garantía del acceso a la corrección y a la eliminación de los datos personales bajo petición. También, por supuesto, no puede dejar de mencionarse la seguridad de datos en contextos religiosos. Y es que los símbolos de candados y escudos digitales superpuestos sobre elementos religiosos tradicionalmente ilustran la necesidad imperativa de proteger la información sagrada en la era digital. Por supuesto que, como ya se los había dicho, existen retos éticos que hoy por hoy están muy presentes, tales como la manipulación y la polarización en redes sociales religiosas, los algoritmos amplificadores, la fragmentación comunitaria, los micro-tallartín religiosos. En el primero de los casos, que son los algoritmos amplificadores, ubicados directamente, por supuesto, en redes sociales, priorizan el contenido que generan la conducta emocional, frecuentemente amplificando mensajes divisivos o sensacionalistas sobre un contenido determinado. Ciertamente que destacar la fragmentación comunitaria implica reconocer la facilidad de crear grupos cerrados para el fomento de esa fragmentación en lugar de unidad. Reitero, en lugar de unidad, y debilita vínculos comunitarios amplios en favor de subgrupos ideológicamente homogéneos. Y finalmente, el micro-tallartín religioso, que no es otra cosa que las técnicas publicitarias que permiten dirigir mensajes específicos a grupos religiosos particulares, potencialmente manipulando creencias, comportamientos religiosos mediante apelaciones espirituales. Hoy por hoy se está hablando mucho sobre el fenómeno de las burbujas sociales, es decir, el aislamiento ideológico, que no son otra cosa que diferentes espacios donde las ideas similares se refuerzan mutuamente sin excepción a perspectivas alternativas. Es lo que se conoce como las cámaras de eco. También resulta interesante para mí mencionarles que la desinformación y el uso de las imágenes falsas en los contextos religiosos pueden implicar devastadoras consecuencias. Un 73% de contenido religioso en las redes sociales suele resultar falso. Otro 45% son imágenes manipuladas, un 66% son citas falsas. Y estas son estadísticas que revelan las diferentes fuentes oficiales de órdenes religiosos, diferentes organizaciones. Y es que la desinformación religiosa adopta múltiples formas. Citas que son fabricadas y atribuidas a líderes espirituales, imágenes manipuladas que supuestamente muestran milagros, interpretaciones doctrinales, distorsionando y que tienen por finalidad servir a agendas políticas y narrativas falsificadas, y todo esto alimenta el perjuicio. De allí que se podrán observar diferentes cantidades de burbujas ideológicas que representan, reitero, símbolos diversos que quedan atrapados, que atrapa la información
y la ubica directamente en un ecosistema de redes sociales. Cada burbuja de desinformación o de burbujas ideológicas representa una comunidad ideológica cerrada donde circulan narrativas y creencias específicas sin interacción significativa con experiencias alternativas. De allí que, por supuesto, la inteligencia artificial y la ética religiosa pasan a ser una temática, un abordaje para la comprensión y el análisis completamente preponderante. La IA en la religión constituyen los diferentes asistentes virtuales, las predicciones y las moderaciones de contenido. Los chatbots, que es un servicio de consejería espiritual automatizada, ofrece orientación religiosa básica, responde a preguntas doctrinales y proporciona consuelo emocional mediante algoritmos de procesamiento del lenguaje natural. Los sistemas de inteligencia artificial también le ofrecen una moderación algorítmica, es decir, el sistema de inteligencia artificial detecta y filtra contenido inapropiado en plataformas religiosas, identificando discursos de odio y desinformación. Todo esto, por supuesto, con la plena intención de personalizar el contenido, y es que los algoritmos en las inteligencias artificiales recomiendan contenido espiritual basado en patrones de comportamiento y preferencias particulares, mejor dicho, preferencias individuales. Entonces hay que hacer muchísimas reflexiones éticas sobre la creación y el uso de las tecnologías basadas en la fe. La integración de inteligencia artificial en contextos religiosos plantea interrogantes teleológicas profundas, tales como: ¿puede un algoritmo comprender genuinamente el sufrimiento humano? ¿Es apropiado delegar funciones pastorales o sistemas automatizados? ¿Cómo se preserva la dimensión trascendente de la experiencia religiosa cuando es mediada por máquinas? Todas estas son interrogantes que bien vale el esfuerzo poder responderlas, pero antes, posteriormente, después de haberlas comprendido. Entonces, el papel de la moral religiosa en el desarrollo tecnológico responsable está allí presente. Las tradiciones religiosas poseen recursos éticos milenarios que pueden informar el desarrollo de tecnologías emergentes, conceptos como dignidad humana, como bien común, como justicia distributiva y respeto por la creación, ofrecen directamente marcos normativos valiosos. ¿Para qué? Para poder valorar las innovaciones tecnológicas. De allí, por supuesto, que la paradoja de la espiritualidad artificial representa ampliamente otro de los aspectos a entender y a comprender. La paradoja de la espiritualidad artificial provoca una reflexión sobre los límites y posibilidades de las tecnologías en el ámbito religioso. El robot con halo sostiene un libro sagrado, por citar uno de los tantos ejemplos. Dicho esto, también resulta innegable que afrontar directamente la comunidad religiosa digital y el amor al prójimo tiene que ser algo valioso. Debe ser algo completamente armonioso. El prójimo digital lo abordo directamente como el refinir directamente la cercanía y la solidaridad en línea. Es decir, la empatía virtual, la solidaridad práctica, con un alcance global y con una escucha, respeto a la dignidad humana completamente permanente. Por supuesto que para hacer esto hay que cultivar amistades, hay que producir respeto, y ese respeto, por supuesto, sale de la empatía, un respeto en comunidades virtuales diversas, y maximizar la importancia del diálogo interreligioso en esas plataformas digitales, que es lo más importante. Todo esto, ¿para qué? Para crear unidad en la diversidad digital, para crear esto. Por supuesto que hay casos y ejemplos muy relevantes. Transmisiones en vivos de cultos durante la pandemia. Esto tuvo un alcance y una ética que se desarrolló en muchos niveles. Comunidades religiosas prestas a la escucha y a las diferentes transmisiones en vivo. Aumento del alcance, el incremento promedio en la participación
comparado con la asistencia presencial previa, aumentó significativamente. Entonces hay una continuidad en las transmisiones religiosas post-pandemia que fue generando y que por supuesto hoy se ha mantenido, sigue creciendo. De allí que el uso de las redes sociales para la evangelización y sus diferentes dilemas éticos representa también retos y desafíos, pero indudablemente un proceso de comprensión completamente abierta donde esté presente la autenticidad, donde los dilemas puedan ser explorados para que estos en sí mismos ofrezcan respuestas. Entre tanto, hay iniciativas de comunidades religiosas para promover el respeto y la verdad, como los programas de alfabetización digital, los códigos de conducta comunitario, las moderaciones capacitadas, las alianzas interreligiosas, los recursos educativos que siempre están presentes allí. Por supuesto que la anatomía de un culto virtual debe ser completamente abierto, tiene que tener una estructura. Las diferentes apreciaciones o las imágenes, los videos que ustedes pueden observar en las redes sociales, en YouTube, como las plataformas de información y comunicación, representan servicios religiosos virtuales contemporáneos. Claro está, siempre y cuando se esté dando en esta especialidad, en esta área del saber. Entonces, son configuraciones híbridas, totalmente, que intentan replicar dimensiones comunitarias de culto presencial mientras se navega directamente en las limitaciones técnicas del medio digital, porque por supuesto hay ciertos obstáculos que están presentes allí. Por supuesto que tanto las normas como las guías éticas para la religión también están presentes. Hay principios internacionales para la ética digital que se aplican en la religión, tales como la dignidad humana universal, la transparencia y la rendición de cuentas, la protección de vulnerabilidades. En el primero de los casos, que es la dignidad humana universal, es el reconocimiento fundamental del valor intrínseco de cada persona en interacciones digitales, independientemente de la afiliación religiosa. La transparencia y rendición de cuentas es una obligación de claridad sobre identidades, sobre intenciones y fuentes de financiamiento, así como también uso de datos en plataformas religiosas, y no menos importante, la protección de vulnerabilidades, salvaguardar especiales hechos, salvaguardar o salvaguardas especiales para menores, para ancianos y personas en situación de vulnerabilidad emocional o espiritual. Hay que generar muchas recomendaciones, y estas recomendaciones van directamente orientadas hacia los líderes religiosos y comunidades digitales. Entre tantas, la formación continua en ética digital. Los líderes deben desarrollar competencias para poder comprender las diferentes implicaciones éticas de tecnologías emergentes y guiar a las comunidades de manera responsable. El establecimiento de límites saludables, promover el equilibrio entre la participación social y presencial, previniendo de esta manera la adicción tecnológica y el aislamiento social. El modelado de comportamiento ético. Los líderes deben ejemplarizar comunicación respetuosa, comunicación con transparencia, comunicación con responsabilidad en sus propias prácticas digitales, la creación de espacios seguros, desarrollar plataformas y comunidades digitales con protección contra el uso, contra el acoso, contra el abuso, contra el acoso y la explotación. Y finalmente el fomento del diálogo crítico, que es una de las áreas más importantes de mayor desarrollo y que tiene que fomentarse de mejor y mayor manera. Es decir, cultivar culturas comunitarias que valoren reflexión crítica sobre tecnología en lugar de adopción a crítica o rechazo absoluto. Por supuesto que existe una inmensa necesidad de formación ética en el uso de las tecnologías digitales, no solamente en el entorno religioso, sino en todos los ámbitos sociales. La velocidad de cambio tecnológico supera frecuentemente la capacidad de individuos y comunidades para poder reflexionar críticamente sobre implicaciones éticas. Formación ética sistemática es esencial para desarrollar discernimiento necesario en navegación de ecosistemas digitales complejos.
que comprendan, por supuesto, componentes claves en esa formación. Componentes tales como la alfabetización digital, el pensamiento crítico, la reflexión teológica, las políticas deliberativas, la sensibilización intercultural, entre otros. Entre otros. El futuro de la ética y de la religión en el mundo digital también es interesante explorarlo. Hay tendencias tecnológicas y sus impactos en la espiritualidad y en la ética son muy diversos. El metaverso religioso, que son espacios virtuales e inmersos, donde las comunidades pueden congregarse en entornos en tercera dimensión, totalmente realistas, por supuesto dentro del contexto virtual. Todo esto, por supuesto, todo lo dicho, juega un papel importante. La inteligencia artificial y la realidad aumentada en la fe sigue creciendo. Hay una realidad aumentada de orden litúrgico, que es la superposición de información digital sobre espacios físicos religiosos. Los consejeros espirituales en IA, que ya los había mencionado, los espacios sagrados virtuales. Y lógicamente hay inmensos desafíos. Siguen apareciendo los desafíos emergentes y oportunidades para una ética religiosa renovada. Identidad digital, inmortalidad digital, justicia algorítmica, ecología digital, diálogo generacional. Todo esto vislumbrando un futuro de la fe. Todo esto generando diferentes apreciaciones, reflexiones, conclusiones y evidentemente un llamado a la acción. Un llamado a la acción, ya que la ética digital es fundamental para poder preservar la dignidad y la verdad en la religión. Invitar a los líderes y fieles a comprometerse con prácticas responsables y respetuosas. Abordar con mayor responsabilidad la ética y la fe. Especialmente la fe, pero en armonía. Entre tantos. Mis estimados profesionales, gusto ha sido para mí haberles dado una introducción sobre esta tan interesante temática que representa la ética y las prácticas religiosas en el contexto digital, porque es solamente abordado en un nicho comunitario determinado, pero debería hacerlo a nivel global. Muchísimas gracias y Dios le bendiga.